Ok, vamos a continuar. Estábamos analizando estos ejemplos que suceden en la política y yo, jóvenes, creo que esto nos dio a entender muy bien que tenemos una necesidad vital de buscar y de encontrar la verdad, porque es indispensable la verdad. ¿Qué es la verdad entonces? Pues el concepto clásico de verdad nos dice que es la adecuación entre lo que pensamos y la realidad. Es esa coherencia, es esa concordancia, ¿sí? Pero aquí viene un punto. La verdad se refiere desde el punto de la lógica, desde el punto de la filosofía, desde el punto de esta ciencia. La verdad califica y se refiere a proposiciones lógicos o lógicas o enunciados que comunican un conocimiento. Por ejemplo, si yo digo, todo hombre es mortal, esta es una proposición lógica y que es verdadera, universalmente válida para todos los hombres, sean flacos, sean gordos, altos, pequeños, morenos, rubios, para todos los seres humanos es verdadera esta afirmación. Todo hombre es mortal, ¿sí? Miren, eso es hablar con exactitud, con precisión, eso es hablar con lógica. Entonces, para hablar con lógica, para hablar de proposiciones verdaderas, tenemos que aprender lo siguiente. Yo les voy a compartir estas diapositivas y esto es importante que lo memoricen. Estas son las fórmulas como nosotros podemos elaborar proposiciones o juicios lógicos. Por ejemplo, tenemos 4 tipos de cuantificadores y por ende 4 tipos de juicios o proposiciones lógicas o enunciados lógicos. Universal afirmativo, aquí está la fórmula, todo es P. Por ejemplo, todo hombre es mortal. ¿Con qué símbolo representamos este tipo de enunciado? Con la letra A. Segundo, universal negativo. La fórmula es ningún S es P, es decir, por ejemplo, ningún gato es canino. ¿Es verdad o mentira? Verdad absoluta, es verdad universal. Ningún gato es canino. ¿Por qué? Porque todos los gatos son felinos, más bien. Elena. ¿Cuál es el símbolo de esta proposición lógica? La letra E. Muy bien. Si yo en el aporte yo le digo Es negativo. escriba una proposición lógica tipo E, usted ya sabe que es una universal negativa. Listo. Tercer tipo de proposición lógica, el particular afirmativo. ¿Cuál es la fórmula? Algún S es P. Por ejemplo, algunos hombres son filósofos. ¿Cuál es el símbolo? La letra I. ¿Es verdad o mentira? Algunos hombres son filósofos. Es verdad, profesor, porque hay algunos Sí, que son filósofos y otros pues tienen otras profesiones. Otros son médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, etc. Cuarto tipo de proposición lógica, tenemos aquí particular negativo. La fórmula es algún S no es P. Ejemplo, algunas máquinas no son de metal. Efectivamente, hay máquinas de otros materiales también. Y el símbolo es la letra O. Ustedes van a decir, profesor, ¿qué significa la S y la P? Fácil, sujeto y predicado. S sujeto, P de predicado. Estas letras de acá, recuerden, son los símbolos. Estos se van a tener que aprender de memoria porque en el aporte se va a colocar de esa manera. Entonces, a ver, vamos a ver si se entendió esta parte y vamos a ver si ya manejamos la estructura de la proposición lógica. Tiene que llevar siempre un cuantificador, luego S, luego el verbo ser o estar y luego el predicado. A ver, vamos a hacer este ejercicio con Christopher Moncada. A ver, Christopher, dime un ejemplo de proposición lógica universal afirmativo. Es decir, esta proposición comienza con la palabra o el cuantificador todo. A ver, Christopher, dame el nombre de un sujeto. cualquiera, de Cualquiera, persona o animal. cualquiera, persona o animal. Jordi. Todo, Mande. a ver, Todo ese es P, a ver, todo ese es P. ya, esa es la fórmula. Ahora, Ajá, ya tienes la primera palabra de ley que tiene que ser todo. Ahora, dame ajá. el nombre del sujeto de la oración. ¿Cuál sería? Mm, Obviamente no puede ser un nombre de una persona en particular, no puede ser todo Christopher Moncada, no, porque Christopher Moncada hay uno solo. En este caso, como sujeto, por ejemplo, a ver, yo te voy a ayudar, supongamos, vamos a poner el ejemplo, todo gato, ya tienes ahí el sujeto.
Todo gato, el Es verbo, felino. exactamente. Entonces aquí es todo gato es felino. Muy bien. ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o verdadero o falso, Christopher? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Es universal, es afirmativo y además es verdadero. Muy bien, vamos a pedirle a Lía. Lía, tú me vas a decir un ejemplo de proposición lógica de tipo E, es decir, universal negativo. A ver, Lía, dime qué sujeto colocamos aquí. Ningún. Ningún. Puede ser cosas, pueden ser planetas, pueden ser plantas, pueden ser animales, lo que tú quieras. A ver, ningún. Ningún hombre es. Ningún hombre es. Fiel. Es mujer. Fiel. Eso, muy bien. Es mujer, ahí está bien. Porque si le ponemos ningún hombre es fiel, ahí estaríamos mintiendo. ¿Saben por qué? Porque no podemos asegurar. Profe, todos son iguales, todos No, mienten. ya, justamente eso iba a decir Cristina Guzmán. Esa proposición es una mera opinión. ¿Sabe por qué? Porque ni usted, ni yo, ni todos juntos podemos comprobar todos los hombres que han existido en la historia, desde el primer ser humano, los que han existido hoy día en el presente, los que existen hoy y los que existirán en el futuro. Es imposible comprobar eso. Entonces, si no se puede demostrar, esto se queda simplemente en una mera opinión. Pero si yo digo, o bueno, Lía puso el ejemplo, ningún hombre es mujer. Claro que es verdadero, porque el hombre está definido por su código genético, su ADN, y la mujer está definida por su propio código genético también. Excelente, Lía, muy bien. Vamos a ver, Cristina, usted nos va a ayudar con este ejemplo, con particular afirmativo. ¿Algún? No sé. Algunas mujeres Ya. son altas. Muy bien, excelente, Cristina. Algunas, bueno, ahí está el ejemplo, es algún, pero obviamente los sinónimos de algún, alguno, alguna, varios, muchos, todos esos son sinónimos, también valen. Entonces, algunas mujeres son altas, excelente, muy bien, Cristina. Eso es una proposición lógica particular, afirmativa y resulta ser verdadera. Muy bien, y vamos a colocar aquí otro. A ver si nos ayuda. A ver si nos... A ver, ¿quién quiere participar? Yo pregunté. José. A ver, José. Dinos el ejemplo. A ver, algunas personas Ya. no son pequeñas. Ya. A ver, vamos a anotar. Estaba anotando la participación de Lía y de Cristina. A ver, algunas personas. Muy bien. Personas Luego viene no. Son pequeñas. Exacto, pequeñas. sí, porque también hay personas muy altas. Muy bien. Altas. Excelente. Ahí tienen ustedes los 4 tipos de juicios. Muy bien. Cada una de las proposiciones obviamente pueden ser verdaderas o falsas. En este caso, las 4 resultaron ser verdaderas. Pero ¿qué tal si en la primera, en vez de decir todo gato es felino, yo pongo todo gato es canino? Automáticamente la proposición se convirtió en falsa. Sigue siendo universal porque utiliza la palabra todo. Sigue siendo afirmativa porque utiliza el verbo es. Pero es falsa porque los gatos no son caninos, sino felinos. Muy bien, jóvenes, excelente. En cambio, jóvenes, aquí viene la diferencia y mucha atención a esta parte. La validez se refiere a los razonamientos, no a las proposiciones, a las oraciones por separado. Profe. Por ejemplo, observen el siguiente ejemplo y a ver, me van a decir si es válido o es inválido. El razonamiento está compuesto de 3 partes, premisa 1, premisa 2 y conclusión. Grábense eso de memoria. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1. Jesús es el Hijo de Dios y camina sobre el mar. Premisa 2. Yo soy hijo de Dios por el bautismo. Conclusión. Por tanto, todos los bautizados caminan sobre el mar. A ver, pregunta para... Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A ver, pregunta para... Aquí no, a ver, Gabriel Cedeño. Pregunta para Gabriel. Dinos, Gabriel, ¿este razonamiento
es válido o inválido? Es inválido. Es inválido, muy bien. ¿Y por qué será inválido? Porque que seas, que seas bautizado no hace que camines sobre aguas. Exactamente. Es inválido porque la conclusión no es una consecuencia de las premisas. ¿Sí? No porque tú hayas colocado la premisa 1 y la premisa 2, que son verdaderas, si tú las analizas por separado, dices, bueno, sí, esto es cierto, sí, pero en cambio, la conclusión no es consecuencia de las premisas. Por tanto, el razonamiento resultó ser inválido, aunque las premisas sean verdaderas. Ojo a estos ejemplos. Hay tipos de razonamiento deductivo e inductivo. En el razonamiento deductivo va de lo universal a lo particular. Por ejemplo, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Aristóteles es un hombre. Conclusión, por tanto, Aristóteles es mortal. Miren, comenzamos la premisa 1 con la palabra todos, es decir, con algo universal. Y terminamos en una sola persona particular, en este caso, Aristóteles. Ese es el razonamiento deductivo. Del universal termina en una conclusión particular. Ahora, razonamiento inductivo, en cambio va al revés. Comienza en un sujeto particular, en algo particular, y termina con una conclusión universal. Ejemplo, premisa 1, Aristóteles es un hombre. Premisa 2, Aristóteles es mortal. Conclusión universal, miren, todos los hombres son mortales. Y en ambos casos los razonamientos son válidos porque la conclusión es una consecuencia directa de las premisas. ¿Sí? Se relaciona totalmente. A ver, vamos a pedir a otro compañerito, a Nick. Nick Loyola. Nick, tú me vas a analizar este primer ejemplo y me vas a decir si el razonamiento es válido o inválido. Dice el ejemplo, todos los pianistas son sordos. Según premisa 2, Mike Tyson es pianista. Conclusión, por lo tanto, Mike Tyson es sordo. Dime, ¿el razonamiento es válido o inválido? Quizás sea válido ya que los pianistas se centran solo en tocar, ya que Yo, profe. como que se concentran al momento de No. ya sabes, Yo, tocar. profe. A ver, No, bueno, ahí profe. tenemos. A ver, Y Belén, María viajan todos Belén. lados, no. Le doy la palabra a María Belén. Para mí que es inválido porque no todos los pianistas son sordos. Está diciendo boxeador. ¿Ya? No entendiste lo que quise decir. Es que tú dijiste otra cosa. O sea, quiso decir Válido como Tú, el... o sea, como Pero no es válido porque no todos los pianistas son sordos. Profe, No me Mike refería Tyson que es tuviera, boxeador, profe. ya sabes. Es boxeador Mike Tyson. Correcto, correcto. A ver, Ah, Era cierto, boxeador. Estamos hablando de algo atención, científico. atención, les voy a explicar yo. Miren, no se dejen engañar por las apariencias, porque las apariencias realmente engañan en estos razonamientos. Miren, las premisas son falsas. En primer lugar, dice, todos los pianistas son sordos. Eso es mentira. No todos los pianistas son sordos. Puede haber alguno que quedó sordo. Ejemplo, Beethoven quedó sordo. Era un pianista y quedó sordo. Mike Tyson es pianista. Mentira, eso es falso. Mike Tyson es boxeador. boxeador. Y conclusión, Mike Tyson es sordo. Mentira, hasta el día de hoy Mike Tyson puede escuchar perfectamente, incluso posiblemente regrese al ring. Imagínate. Entonces, Sí, la vi, profe. Una oreja nomás, profe. escuche. Mordió una oreja. Incluso entonces, aunque las premisas sean falsas, sin embargo, este razonamiento es válido. Miren lo que es la lógica. Las premisas son falsas, ya nos dimos cuenta, pero el razonamiento es válido. Porque si tú analizas fría y llanamente la conclusión, es una consecuencia directa de las dos premisas. Por tanto, es válido, aunque cada premisa sea falsa. Incluso Pero la si las conclusión premisas es son falsa. falsas, ¿por qué Sí, es válido? Eso, O sea, María Mike Belén. Tyson O sea, es porque María sordo. Belén. estaba poniendo a Mike Tyson y a que son sordos, así. Mike Tyson antes mordió una oreja, Mike Tyson. Escuchen, por favor. La razón es, María Belén, que la categoría o el criterio de verdad se aplica a cada oración en particular, por separado. En cambio, la categoría o característica de validez o de invalidez es de todo el razonamiento en su conjunto.
que quede bien clara esta diferencia. Tú para decir que algo es verdadero o falso, analizas cada oración en particular, cada Así sean proposición. falsas. Y son falsas. Mike Tyson no es pianista, es boxeador. Todos los pianistas no son sordos. Algunos pueden ser sordos, pero otros no. No todos son sordos. Entonces son falsas estas premisas. La conclusión también es falsa, pero analizándolas uno por uno. Pero en cambio, para decir si es válido o inválido, tú tienes que analizar todo el razonamiento en su conjunto. ¿Sí? Entonces, bueno, jóvenes, aquí Profe, tienen entonces si los no ejemplos. dijera que Mike Tyson es sordo, entonces fuera inválido, porque no está usando lo de lo que está en la premisa 1 y en la premisa 2. Un razonamiento es inválido cuando no tiene relación con las premisas, cuando la conclusión de ese Entonces, si la razonamiento... conclusión no tuviera nada que ver con las premisas, fuera Exacto. inválido. Ajá, por eso. Exacto. En este caso, en cambio de Mike Tyson, la conclusión tenía que ver con las premisas anteriores. Por eso resulta válido. Pero cada frase, cada premisa es falsa. Ah, Bueno, ya jóvenes, entendí. sí, esa es la explicación. Jóvenes, nos hemos pasado un poquito. Aquí terminamos. Muchas gracias por su atención.